Pues buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias a los organizadores por invitarme a participar en estas jornadas, en este acto. Es un honor para mí y sobre todo gracias a vosotros y a vosotras por venir a compartir vuestro tiempo conmigo. A mí, en general, las charlas me parecen un tostón. Yo no suelo ir a muchas porque me aburro, y ahora ocurre que desde que existen teléfonos móviles y aparatos de grabación al servicio de todo el mundo, uno ya no puede repetir la misma charla en varios sitios sin morirse de vergüenza, porque están subidas a YouTube. Entonces no tendría sentido que yo contara aquí lo mismo que he contado en otros sitios y a lo que podéis acceder a YouTube. Además, yo creo que a mí se me ve mucho en televisión y se me ve mucho hablar, y eso implica una suerte de unidireccionalidad en la comunicación. A mí se me escucha, pero yo no tengo por qué escuchar. Entonces yo creo que encuentros como este, de alguna manera, sirven para que la palabra la tengáis vosotros y me entrevistéis vosotros y vosotras a mí, y que eso haga de este encuentro un encuentro especial, particular, que tenga que ver con vuestros intereses. Por eso os pediría que os prepararais preguntas. Cuanto más polémicas y directas sean, yo creo que funcionan mejor, y que no utilicéis el tiempo de preguntas para estos momentos de gloria, ¿no?, en el que alguien aprovecha, levanta la mano, pide la palabra y se marca una chapa de 6 minutos, que es lo que hace que yo dejara de ir a un montón de charlas, sino que lo convirtamos como en una entrevista múltiple. En cualquier caso, me he preparado una cosita que os voy a contar, que tiene que ver con la marea verde y con los medios de comunicación y las cosas que se han dicho en los medios de comunicación a propósito de esto. Yo he tenido la suerte de poder decir ciertas cosas en los medios que no era fácil decir. He podido decir que Wert era un impresentable, el ministro del toro, el ministro que se sentía como un toro, que a veces se sorprendía incluso de las cosas que llegaba a decir, pero sobre todo he podido decir que es un tipo que viene de FAES, que es un tipo que viene de la empresa privada del BBVA, y que eso explica buena parte de las cosas que hace. He podido decir que si alguna virtud tenía Wert era la de haber unido a toda la comunidad educativa en su contra, e incluso tener que comerse el sapo de que los mejores estudiantes de licenciatura con premios nacionales vistieran la camiseta de los defensores de la educación pública y se negaran a estrecharle la mano. He podido decir que la LOMCE es una ley impuesta. Y alguien podría decir, bueno, todas las leyes son impuestas, todas las leyes al fin y al cabo pues se imponen a través de mayorías parlamentarias. Lo que pasa es que se supone que la educación es uno de esos aspectos estratégicos en un país, uno de esos aspectos en los que el consenso, no solamente entre las fuerzas políticas, sino con la comunidad educativa, es crucial para diseñar algo que tiene que ir más allá de los diferentes gobiernos, como es el sistema educativo. Hace poco había una polémica en el Parlamento gallego entre el PSOE y el PP con esto de los incendios. Decía el PSOE que cuando gobernaban ellos en Galicia con el BNG y había incendios, el PP había dicho los incendios son en los momentos en los que un gobierno tiene que demostrar su eficacia. Y ahora el PSOE decía lo contrario. Pues ahora demuestren ustedes su eficacia. Yo me preguntaba, los incendios no tienen que demostrar la eficacia de ningún gobierno, sino la eficacia de los servicios públicos y de los trabajadores públicos. No tiene que ir ningún ministro a un bombero a decirle cómo tiene que hacer su trabajo. Lo que pasa es que tiene que haber bomberos, y esos bomberos tienen que tener el material suficiente para hacer su trabajo. Pues con la educación pasa igual. La educación no es el resultado de la ley de ningún ministro, es el resultado de los que componen la educación pública, y los gobiernos tienen obligación de suministrar los medios para llevarlas a cabo, incluso para discutir de muchas cosas y para hacer reformas. Pero es una de esas cuestiones estratégicas que seguramente impiden, hagan un sinsentido, conviertan en una barbaridad que el ministro de Educación sea el ministro peor valorado del país y se dedique cual cid campeador a españolizar a los niños catalanes. He podido decir también en los medios de comunicación que la LOMCE es una ley sin recursos, es una ley sin financiación.
Se han recortado 5.000 millones hasta ahora, más todo lo que queda comprometido con Bruselas. Los datos de comparación con Europa, que es una cosa que a nuestra clase política les encanta, ¿no? Porque los estándares europeos, pues la media europea, según Eurostat, de gasto educativo es del 5,3% del PIB y en España es solamente del 4,7%, al tiempo que la OCDE recomienda gastar el 6% del PIB. He podido decir también algo que es crucial para entender por qué se hace esta ley educativa, y es que quieren convertir la educación en una especie de departamento de selección de personal. Dicen una cosa que es verdad. ¿Para qué queremos tantos licenciados universitarios? Que después, además, muchos se van a Alemania. ¿Para qué queremos que la gente estudia tanto? Si en realidad este país lo que ofrece es Eurovegas, prostitutas, camareros y playas estupendas para que vengan a bañarse los alemanes. Es verdad que un país así no necesita de titulados universitarios, necesita otro tipo de cosa. A lo que responde la reforma educativa del gobierno es al proyecto de país que ellos quieren. Es decir, una educación universitaria a la que solamente vayan los que tengan mucho dinero y se lo puedan permitir, y que el resto de la gente pues sea mano de obra, recursos humanos, como les gusta decir ahora, lo menos cualificada posible, o cualificada básicamente para trabajar por bajos salarios y en condiciones de precariedad, porque hay que ser competitivo. Seguramente habréis escuchado esto mucho. Es que claro, si no eres competitivo, las empresas no invierten en tu país y se van a otro. Entonces, claro, por esa regla de 3 sería estupendo parecernos a Bangladesh, donde son tan competitivos que la gente trabaja por menos de €1 al día y se les cae la fábrica encima de la cabeza. Ese proyecto de país, en el que solamente una minoría de privilegiados puede acceder a lo que las luchas históricas de los trabajadores convirtieron en derechos, es lo que está detrás de que hagan una ley educativa como esta. ¿Cómo se consigue? La famosa segregación por talento. Claro, pues si a los niños tontos vamos a separarlos de los niños listos, ¿no? Esto parece muy razonable, y además vamos a financiar a los centros en función de los resultados académicos. ¿Qué es lo que se crea así? Se potencia una geografía de la desigualdad. No es lo mismo crecer en una familia en la que pues tu padre está en paro, en la que tus padres son trabajadores manuales y a lo mejor no hay muchos libros en tu casa, y en las que se dan una serie de dificultades, y en la que incluso pues desde los 16, 17 años tienes que trabajar para ayudar en casa o incluso para tener tus gastos, que nacer en Pozuelo, nacer en La Moraleja. A priori hay algunos que lo tienen mucho más difícil que otros. Se supone que en los países democráticos la educación servía para nivelar, servía para descompensar esas igualdades sociales de las que se partía a priori. ¿Qué es lo que hace la reforma del Partido Popular? Todo lo contrario. Vamos a ponérselo todavía un poquito más difícil a los que vivan en Pan Bendito respecto a los que vivan en Pozuelo. Un dato muy curioso, el 80% de los niños que viven en Pozuelo van a cole concertado, y en Parla solamente el 6% de los niños de Parla van a colegio concertado. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Si hay mejores resultados en los colegios a los que van los niños cuyos padres tienen chalets y un nivel de renta altísimo, uno de los más altos de España, pues vamos a financiarles todavía un poquito mejor, porque así somos competitivos. He podido decir también que la LOMCE tiene una particularidad, y es que es una ley hecha al dictado de la patronal católica, que logra imponer mediante un sistema de lobby algo que ni siquiera se corresponde con el nivel de apoyos que tiene el Partido Popular. Según datos del CIS, el 59% de los españoles tiene poca o ninguna confianza en la Iglesia Católica. Este porcentaje se eleva al 74% entre los jóvenes entre 18 y 24 años. El 70% de los españoles está contra lo que dice la Iglesia a propósito del divorcio. El 76% de los españoles está en contra de lo que dice la Iglesia a propósito del preservativo, y todos estos porcentajes se elevan según vamos bajando la franja de edad. Y sin embargo, se hace una ley a la medida de la Conferencia Episcopal y de la Patronal Católica, en la que se estudia catequesis. A mí me parece realmente importante que se estudie religión. Es no se puede entender España sin estudiar religión, y en particular la religión católica. Pero este argumento es igual de válido que decir que en una facultad de historia habrá que estudiar eso que los marxistas llamaban materialismo histórico, y que es la metodología de investigación marxista, lo mismo que en filosofía habrá que estudiar marxismo, digo yo,
pero creo que a nadie se le pasaría por la imaginación que preguntáramos al Comité Central del Partido Comunista, le dijéramos que elija a los profesores que van a dar clases en las facultades de Historia o en las facultades de Filosofía. Pues con los profesores de catequesis pagados con el sueldo de todos los ciudadanos se está haciendo precisamente eso, que sean catequistas, se les dé consideración de trabajadores públicos, los elija la Conferencia Episcopal e instalamos un aparato de propaganda ideológica de la Iglesia Católica en los centros públicos. Esta iglesia mentirosa que dijo en 1979 que se financiarían ellos solos en 20 años. Esta iglesia católica que no paga el impuesto de bienes inmuebles y que, casualidad, es la que más patrimonio inmobiliario tiene en todo el país. Es curioso, a mí muchos debates me dicen, es que claro, vosotros, la izquierda, refiriéndose al PSOE, siempre habéis querido controlar la educación y claro, y dices, ya, pues Felipe González fue el que aprobó con la LODE de 1985 la subvención a los concertados, la mayor parte de ellos, la inmensa mayoría, propiedad de la patronal católica. En el año 90 el Partido Socialista con la LOCSE mantuvo la religión en el currículo escolar. Y ZP, con la LOE, mejoró el estatus laboral de los catequistas, convirtiéndoles en trabajadores, e incluyó a los colegios concertados en el servicio público educativo. Esto es lo que hace la LONCE, ponerse al servicio de una minoría de lobistas que, además, se atreven a decir como que históricamente en España la educación ha estado controlada por la izquierda. Yo estudié en la provincia de Soria en los años 80 en un colegio público, en el que había, junto al retrato de Juan Carlos y Sofía, que era lo más democrático que había en el colegio, un crucifijo, y se obligaba a los niños a rezar todas las mañanas el Padre Nuestro y el Ave María. Por eso me sé yo el Padre Nuestro versión antigua y versión moderna, y el Ave María a pesar de no estar bautizado y de no haber hecho la comunión. A mí me dejaban no rezar, pero me obligaban a estar de pie en una escuela pública, y todavía se atreven a decir que en este país la educación ha estado en manos de la izquierda. He podido decir también que la eliminación de la famosa asignatura de Educación para la Ciudadanía, que a mí, ya ves tú, no me parece gran cosa, pero tiene narices que vengan los defensores de la catequesis a decir que Educación para la Ciudadanía adoctrinaba, que incluso el Consejo de Estado, presidido por alguien tan poco sospechoso de ultraizquierdismo como el señor Beccaria, decía que esto era una barbaridad. Decir que Amnistía Internacional decía que con la desaparición de Educación para la Ciudadanía desaparecían los derechos humanos, la igualdad hombre-mujer, la violencia de género, el racismo, la homofobia, como temas que tenían que conocer los estudiantes. Que eliminar la Educación para la Ciudadanía iba contra el Programa Mundial para la Educación en Derechos Humanos y contra las recomendaciones del Consejo de Europa. Eso sí, la LONCE crea una asignatura cojonuda que se llama Educación Financiera, que recomienda, entre otras cosas, que hay que hacerse un plan de pensiones privado, que es una cosa muy razonable. Como van a acabar con las pensiones, lo mejor que puede hacer uno es hacerse un plan de pensiones privados. Pero ¿qué es lo que pasa con todo lo privado? Que solamente se lo pueden permitir una pequeña parte. Hay un chiste del Roto, una viñeta, que dice: ¿cuál es el diagnóstico, doctor? Me temo que el diagnóstico es no rentable. Y es que efectivamente así funcionan las cosas cuando se privatizan. No es rentable hacerse viejo y no es rentable tener enfermedades. Claro que no es rentable. ¿Para quién es rentable? Para las aseguradoras, que a cambio de mucho dinero aseguran a una minoría de privilegiados. No sé si habéis visto una serie que va decreciendo en calidad según avanza y que estoy deseando que se termine de una puñetera vez, que se llama Breaking Bad, en la que la historia empieza porque un profesor de secundaria que además tiene que sacarse un sobresueldo trabajando en un túnel de lavando coches, tiene que empezar a fabricar metanfetamina porque es químico cuando se entera de que tiene un cáncer porque su seguro no le cubre el tratamiento que necesita para el cáncer. Es una serie que tiene muchos elementos cómicos, pero eso es lo que pasa cuando se privatizan los derechos. La Constitución española dice que la educación, la vivienda y la sanidad es un derecho. Eso quiere decir que lo pagamos todos para asegurar que se le garantice a todo el mundo. Cuando eso se saquea por parte de los poderes públicos, lo que hace es, y se privatiza, es convertirlo en un privilegio, en objeto de beneficio. Lo que era un derecho se convierte en algo mercantilizable que sirve otra vez para que una minoría de privilegiados hagan negocios y para que solo una pequeña parte de la población pueda acceder a lo que durante muchísimos años a la clase trabajadora y a sus organizaciones les costó conseguir, como eso que en última instancia es la base de la democracia, que son los derechos sociales.
He podido decirles a la cara a unos cuantos tertulianos que cuando nos comparan con Europa en la mayor parte de los casos mienten. En España el 30% de los niños que van al colegio van a privadas, mientras que en Europa solo el 10%. El dato que os decía antes de que solamente en este país se dedica el 4,7% del PIB, cuando la media europea es del 5,3%. El país con mejores índices educativos, tuvo que venir el follonero a contárnoslo en televisión, resulta que es Finlandia. Qué casualidad, el 98% de la educación es pública. Hablan continuamente del informe PISA, pero el informe PISA dice que si hay fracaso y abandono escolar en este país es por los altos niveles de exigencia en los exámenes a los niños. Y que, sin embargo, en resultados de conocimiento, que es donde se mide en todo caso la calidad, estamos igual que Francia y mejor que Italia. Y somos el tercer país en el mundo con mejor evolución educativa en los últimos 50 años. El caso de Andalucía llama la atención un dato: el 65% de los jóvenes andaluces tienen una titulación académica superior a la de sus padres. Lo que venía en última instancia a decir el informe PISA es que la educación en España no estaba tan mal, que en todo caso el problema que tenía es que estaba subfinanciada, poco financiada. ¿Qué es lo que hace este gobierno? Financiarla todavía menos y contribuir a la privatización. El caso universitario ya es sangrante. Hace pocos días me escribía un estudiante que vive en mi barrio para preguntarme si le podía acercar en coche a la facultad porque no tenía dinero para acabar el mes de septiembre comprándose el abono transportes. Ya hay estudiantes que van a tener que dejar de serlo porque no pueden pagar la matrícula, y es que es normal. Si tenemos un país con 6 millones de parados y un 57% de paro juvenil, o a tus padres les va de puta madre o cómo haces para pagarte la carrera. Si el diseño, además del sistema de Bolonia, impide hacer compatible un trabajo remunerado con ir a clase y además con un 57% de paro juvenil, ¿cómo encuentras trabajo? Alguien que tiene que pagar 2.000 euros por una matrícula y tiene que comer y tiene que vivir y tiene que utilizar el transporte público, si su familia está en el paro, ¿cómo hace para estudiar? ¿Cuál es la consecuencia de todo eso? Si además se reducen y se establecen unos requisitos draconianos para acceder a las miserables becas, porque no es que sean las becas del ministerio una beca que a ti ya, digamos, te sirve para vivir a la vez que estudias. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que hay miles y miles y miles y miles de estudiantes que van a tener que dejar de serlo. ¿Quién va a poder ir a la universidad? Pues como ocurría en este país hasta más o menos los años 70, que esto incluso el franquismo lo llegó a solucionar en parte, que a la universidad van los ricos, porque los hijos de las clases trabajadoras, los hijos de los asalariados, no se pueden permitir estudiar en la universidad y no digamos ya estudiar un máster. Esta introducción era un poco para plantearos yo una pregunta. ¿Por qué he podido decir yo todas estas cosas en televisión? Pues gracias a vosotros, gracias a la Marea Verde. Me preguntaban en una entrevista justo antes de entrar aquí por qué los medios de comunicación hablaban tan poco de lo que está ocurriendo en la educación y por qué si hablaban solamente hablaban de la Marea Verde. Porque hay una cosa absolutamente crucial. Las movilizaciones son el último instrumento que nos queda para que se hable de las cosas. Los medios de comunicación crean la realidad, son lo que sirve a la gente para aprender a pensar. Hay una parte de la izquierda divina que dice: no, los programas de televisión son gallineros en los que todo el mundo grita. Yo prefiero ver películas de Jean-Luc Godard el sábado por la noche en mi casa o leer a Heidegger en alemán. Yo no me rebajo a ver esos programas que ve pues, la gente sin cultura. A la izquierda somos ante todo gente culta, ya muy bien, pero la gente aprende a pensar y configura sus opiniones a partir de lo que vemos en la televisión y lo que escuchamos en la radio. El referente ideológico más importante para mi abuela, que era una señora que estuvo en la JSU y muy roja, y yo me desesperaba por ello, era María Antonia Iglesias. Es decir, ella identificaba a María Antonia Iglesias como una mujer a la que entendía mucho mejor que a su nieto y que, bueno, pues la veía contra la derecha, con lo cual, en los parámetros ideológicos de mi abuela, su referencia era María Antonia Iglesias. Claro, eso es mucho para la izquierda divina. Basta ver a los responsables políticos y a los parlamentarios de la izquierda para ver que en la izquierda solamente prosperan los intelectuales y los grandes oradores, pero en los programas de televisión, o los sindicatos, los programas de televisión son solamente para la izquierda divina. Pues yo digo que no. Yo digo que es crucial dar la batalla en los medios de comunicación en los mínimos espacios que nos dan. Pero eso, sin movilización social, es absolutamente imposible. Alguien puede decir: ¿qué más da que nos movilicemos y al final van a hacer lo que les dé la gana? ¿Qué va? Se podría decir
que incluso con que en las próximas elecciones pase otra cosa y se cambia la ley, con eso se soluciona todo, pero no es cierto. Cualquier ley en estos momentos que aspire a ser democrática necesita de una movilización social permanente. Y los centros de estudio, los centros de trabajo, tienen que ser la expresión de esa movilización permanente que ha de servir para cambiar las cosas. Esa presión, que algunos tratamos de hacer a través de los medios, se queda en nada, se queda en mero espectáculo, si eso no se traduce, si eso no se reproduce en las discusiones y en los debates que se dan en cada ámbito. Lo mejor que nos han dicho al programa que yo dirijo, a La Tuerca y a Fora Apache, es que damos munición. Desde que hacíamos La Tuerca y Fora Apache, desde que algunos nos llevan a los medios grandes, hay un montón de gente que puede acopiar, que puede recopilar argumentos que les sirvan para discutir en el bar, para discutir en el centro de trabajo, para discutir en el centro de estudio. Y o esa batalla por las ideas se generaliza o ahí sí que lo tenemos todo perdido, porque si la batalla al final es puramente electoral, todo el mundo sabe que gobierne quien gobierne, se va a hacer exactamente lo mismo. Lo que más tranquiliza a un gobernante, sea del partido que sea, son esas encuestas de opinión que le dicen tranquilo, independientemente del número de corruptos, independientemente de lo limitado de las políticas sociales que hagas, tienes unos niveles de apoyo estable y no tienes que cambiar tu posición. Y lo que cambia eso son las movilizaciones. Ayer estuve con Pepiño Blanco en 4 y claro, está desactualizado, todavía habla como un ministro de Zapatero y estábamos discutiendo de los desahucios el mismo día que el gobierno de Andalucía, en el que está el PSOE con Izquierda Unida, aprobaba una nueva medida para limitar el poder de los bancos, incluyendo la expropiación. Y sin embargo, como estaba en la lógica de cuando era ministro, decía, no, claro, pero es que en este país ha habido gente que ganando 900 euros al mes se metía en hipotecas de 850, o sea, hijo de la gran puta. O sea, yo estaba al lado, que además me cortaron en ese momento, no me puedo creer que estés diciendo esto. Claro que al final el problema de la crisis es que la gente tenía que hipotecarse para vivir en una casa, porque lo que tenían que haber hecho era vivir debajo de un puente o con los abuelos, que era lo más razonable. Es decir, el problema de la crisis es que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. ¿Qué ha pasado para que el Partido Socialista en estos momentos no se atreva a mantener ese discurso infame del señor Pepe Blanco? Ha pasado la paz. Ha pasado la paz incluso para que el Partido Socialista le robe buena parte de los argumentarios de su recurso de inconstitucionalidad de la ley hipotecaria española y los haga propios y que incluso diga, no, es verdad, va a ser verdad que hay que poner por delante de los derechos de los bancos los derechos de las personas a tener una vivienda. Claro que la movilización social cuenta y claro que la movilización social sirve para crear un estado de opinión en el que ciertas cosas empiezan a parecer escandalosas. De las cosas más bonitas que me dicen en los medios es cuando alguien de la derecha dice, no, si en realidad en todo lo que dices tienes razón, tienes un discurso perfecto, pero todos sabemos que llevar a cabo lo que tú dices, eso acaba en el Gulag, en la Unión Soviética, en los fusilamientos de paracuellos y en el totalitarismo. El reducir la realidad a paracuellos es cuando a la derecha ya no le quedan más argumentos. Pero en última instancia, si te dicen tienes razón, es porque están viendo que su gente, que te oye en casa, dice, pues tendrá el pelo largo y una pinta de rojo que no puede con ella, pero es verdad o suena razonable lo que está diciendo. Y eso solamente se consigue cuando hay una movilización social de las conciencias permanente que se da en todos los órdenes. Al final me ha salido la chapa más larga de lo que yo quería. Muchas gracias.